Muy buenos días. Hoy pretendo grabar un vídeo un poquito especial. Lo voy a hacer de la forma más casual, más simple, más sencilla posible, con la finalidad de disminuir un poco tanto odio proveniente de la desinformación, la falta de comunicación y la confusión. Y digo odio por lo siguiente. Leo textualmente noticia del CNN del 28 de septiembre de 2025. Tiroteo en una iglesia en Michigan, en vivo. Heridos, incendio y más. Al menos 7 personas siguen sin ser localizadas al concluir la búsqueda nocturna, según la fuente. Al menos 4 personas murieron y varias más resultaron heridas después de que las autoridades informaran que un hombre de 40 años estrelló su auto contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la localidad de Grand Blanc, Michigan, esta mañana, antes de abrir fuego contra los feligreses e intencionalmente prender fuego al edificio. Bien, ahora vamos un poquito más abajo en la noticia, donde hay un apartado que dice: ¿qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Vale. Y os voy a explicar un poco de dónde viene tanta confusión, tanto odio, tanta desinformación, porque ni en la propia noticia se aseguran de que toda la información sea correcta al milímetro. Vale. La Iglesia, primer punto, estoy leyendo textualmente, ¿vale? La Iglesia fue fundada por José Smith a principios de 1800. Los miembros de la Iglesia veneran a Smith como un profeta. Vale. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no veneran a nadie que no sea el Salvador Jesucristo. José Smith fue el profeta de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. No fue fundada por él, fue restaurada gracias a él, y José Smith fue utilizado como un instrumento, como una herramienta por Dios, por nuestro Padre Celestial y por Jesucristo. Ahora bien, para dar un poco de contexto, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, él organizó su iglesia, nombrando a 12 apóstoles, confiriéndoles el sacerdocio y todos los poderes y autoridad para compartir el Evangelio, utilizar el nombre de Dios y llevar a cabo esta obra en su nombre. Bien, a lo largo de la historia ha habido numerosos profetas, al igual que Moisés, Noé, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos les fueron pedidas acciones que se salían de lo normal, que eran extraordinarias. Construir una barca, matar a su hijo, liberar a un pueblo de Egipto y cruzar un mar. Cosas que aparentemente no tienen ningún sentido a los ojos del hombre humano natural. Bien, entonces nosotros, los miembros de la Iglesia, no veneran a José Smith. Nadie venera a sus profetas. A los profetas se les admira, se les respeta, se les sigue, pero no se les venera, no se les adora. Solo se adora al Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo. Vale, primer error. Y estos pequeños errores, en gente que a lo mejor está un poco desquiciada, genera tanto odio y tanta confusión que al final acabamos en tiroteos como el que acaba de pasar en Michigan. Así de claro. La Iglesia se define a sí misma como un tipo de cristianismo centrado en Dios y en Jesús, pero se diferencia de otras doctrinas cristianas en aspectos cruciales como la inclusión del Libro de Mormón como texto sagrado y la veneración de Smith como profeta. Seguimos en lo mismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es un tipo de cristianismo, no es una rama, no es un modelo, es la restauración de la Iglesia de Jesucristo tal cual fue establecida por él mismo en la tierra y fue restaurada a través del profeta José Smith a partir de 1820.
Ahora daremos más datos sobre eso. Vale. Otro punto, este punto, no sé si se ve. La fe a veces se asocia con la poligamia. El fundador, Smith, tuvo entre 30 y 40 esposas. Aquí no lo llaman profeta, no lo aceptan como profeta. Al igual que en tiempo de Jesucristo, no lo aceptaban. El pueblo judío, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, no lo aceptaban. Es decir, le trataban como hereje. Le quisieron condenar por herejía, por declararse hijo de Dios. Entonces, son las mismas fuerzas, los mismos poderes y la misma potencia que rechaza a Jesucristo, que mataron a los 12 apóstoles, las mismas fuerzas que hoy rechazan al último gran profeta de la restauración, José Smith. Vale, José Smith tuvo entre 30 y 40 esposas. Esto sí es correcto. Luego veremos por qué. Porque fue el mandamiento más extraordinario, más complicado, más raro, más controversial que tuvo que sufrir él y la Iglesia. Y después de este mandamiento, esas mismas fuerzas que rechazaron a Jesucristo lo utilizaron para desviar, confundir, apartar de la verdad a miles de generaciones, a millones de generaciones y países. Bien, ataques que hay contra la Iglesia. Vamos a desglosarlos. En 1820 se produce la primera visión. ¿Qué es la primera visión? José Smith, un niño de 14 años, ora para saber qué iglesia es la verdadera, la original, en una época de revuelo religioso, de conflicto, de debate religioso en su pueblo, en los Estados Unidos, en Nueva York. Y él aplica una escritura que encuentra en la Biblia, en Santiago 1:5. Quien tenga falta de sabiduría, pida a Dios, quien da abundantemente. Él aplica esto y José Smith fue un joven preordenado, preparado y escogido para esto. ¿Vale? En 1823 recibe las planchas de oro y las traduce. Él no escribe el Libro de Mormón. ¿Vale? Yo tengo aquí mis escrituras. Santa Biblia, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, perla de gran precio. El Libro de Mormón es simplemente un libro que él traduce de antiguo griego a inglés. Y lo hace con ayuda. Recibe estas planchas de oro de Moroni. Moroni viene a la tierra en forma de ángel, ¿vale? En 1829 recibe el sacerdocio de Aarón por Juan el Bautista y después Pedro, Santiago y Juan le confieren el sacerdocio de Melquisedec. Fíjate si la oposición que hay en la tierra no quisiera confundir todo esto, apagar todo esto y menospreciar todo esto, ya que ninguna otra iglesia sobre la tierra hoy en día está basada sobre los principios del sacerdocio el cual únicamente Jesucristo confirió a sus apóstoles, y una vez muertos ese sacerdocio fue retirado de la tierra. Se siguieron edificando iglesias, ¿vale? Con probablemente buenos propósitos, con conocimiento de la verdad, con parte del conocimiento, pero sin ese sacerdocio que fue directamente de manos de Jesucristo a sus apóstoles, ¿vale? Cuando mueren los apóstoles se conoce como un tiempo de apostasía en la tierra, ¿vale? No hay más ese sacerdocio. Aun habiendo hombres procurando hacer buenas obras y queriendo hacer el bien, el sacerdocio que viene de manos de Jesucristo y que une los poderes del cielo con la tierra fue retirado de la tierra, fue retirado de este planeta. En 1836 fue construido el primer templo, el templo de Kirtland, Ohio. Otra de las cosas que me encuentro que la gente de mi país no entiende o rechaza
es la ley del diezmo. El diezmo no es algo obligado, no es obligatorio. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que tú pagues tu diezmo, ni mucho menos. El diezmo es una guía, es una recomendación y es una orientación. Sí es un mandamiento, pero nadie obliga a nadie a cumplir los mandamientos. Y esto es un mandamiento que lleva desde el Antiguo Testamento vigente. Malaquías 3:10, leo textualmente. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si algún misionero autorizado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días invita a cualquier ser humano a pagar el diezmo, es porque el Señor ha prometido bendiciones a quien aplica este mandamiento o esta guía o esta recomendación espiritual. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y seguimos encontrando referencias acerca del diezmo en Levítico 27, el 30 al 33, Deuteronomios 14, 22, 29, Malaquías 3, 6, 12, Mateo 23, 23. Vale, ahora vamos a tocar el punto de la poligamia. O sea, después de todo lo que tuvo que pasar José Smith, después de lo que tuvieron que pasar todos los pioneros en aquella época que aceptaron estas llaves del sacerdocio restauradas, que aceptaron la primera visión, que no sé si lo comenté antes, pero la primera visión, después de esa oración que hizo José Smith, Jesucristo y su Padre se le aparecieron en visión. Él vio al Padre y al Hijo y le dijeron lo que debía hacer. Le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia sobre la tierra, porque con sus labios le adoraban, pero sus corazones estaban lejos de él. Es decir, lo que hacían los fariseos, lo que hacían los saduceos, lo que hacía el Sanedrín corrupto que procuró matar a Jesucristo por ser Jesucristo el Hijo de Dios. Ni más ni menos. No sé si comprendéis esto, pero bueno. Y esto tampoco es algo nuevo. Jesucristo se ha dejado ver. El Padre Celestial también se ha dejado ver. Ha hablado con Enoc, con Abraham, con Moisés. Esto lo digo porque hay contexto para que tu mente pueda creer en esto. Bien, leo, la desigualdad de riqueza per cápita disminuyó conforme las mujeres que se encontraban en desventaja económica se casaban para formar parte de familias económicas más estables, y aumentaron los matrimonios interraciales, que ayudó a unir a una población diversa de inmigrantes. El matrimonio plural también ayudó a crear y fortalecer un sentido de cohesión y de identificación como grupo entre los santos de los últimos días. Los miembros de la Iglesia llegaron a verse a sí mismos como un pueblo singular, comprometidos bajo convenio a llevar a cabo los mandatos de Dios a pesar de la oposición. Mirar, desde el Nuevo Testamento, desde las cartas de Pablo a los romanos, Pablo a los romanos les invita a ser santos. Esta es la palabra con la cual se conocía a los seguidores de Jesucristo, y esto no indica y no implica que nadie en la tierra sea santo por sí mismo, sino que somos santos aquellos que buscamos a Jesucristo y que buscamos ser seguidores fieles de Él a pesar de nuestros errores. Gracias al don del arrepentimiento y a su gracia es que podemos ser santos. ¿Y quiénes pueden ser santos o quiénes podían formar parte de este pueblo? Todos eran invitados, todas las personas de este planeta son invitadas a seguir a Jesucristo, ¿vale? Al igual que antiguamente Jesucristo y sus apóstoles compartían las buenas nuevas, compartían el Evangelio e invitaban a todos a venir a él, ¿vale? Este pueblo, a partir de 1820, con la iglesia restaurada bajo las llaves del sacerdocio, invitaba a todos a coger todo lo bueno que tenían en su vida, toda la luz que tenían, y venir y recibir más, sobre toda la revelación que el Señor iba a dar a José Smith, su profeta de la restauración de todas las cosas, la restauración de la iglesia tal y como fue fundada por Jesucristo. Fundada, no, organizada más bien.
Sigo leyendo. La desigualdad de riqueza per cápita disminuyó conforme las mujeres que se encontraban en desventaja económica se casaban para formar parte de familias económicamente más estables. Para entender parte del matrimonio plural, tenemos que entender cómo era la situación, el contexto socioeconómico en aquella época, en un Estados Unidos resurgiendo en la década de 1820, 1830, donde las mujeres quedaban muy desamparadas si se quedaban solteras o viudas. Y además este fue un mandamiento que para nada gustaba. No gustó, jamás gustó a José Smith, jamás gustó a nadie, a ningún miembro de la iglesia. Porque te puedes imaginar lo complicado que es tener una suegra. Si estás casado y si tienes una suegra, imagino que la verás más que suficiente. Imagínate tener... Bueno, en este caso no tendrían varias suegras, porque seguramente las mujeres que elegían casarse en matrimonio plural no tenían familia, no tenían a nadie, están absolutamente desprotegidas. Y el Señor vio esto, vio esta necesidad y dio como mandamiento a José Smith y a los miembros de su iglesia, de la Iglesia de Jesucristo, establecer matrimonios plurales con la finalidad de proteger mujeres, de aprender, de ejercer fe y obediencia a sus mandamientos, aunque aparentemente fuesen raros, porque al principio todo el mundo detestaba esto, nadie quería practicar esto. Y posteriormente fue anulado este mandamiento. Fue ¿cómo se dice? Fue desestimado. Aunque mucha gente se apegó tanto a esta forma de vida que continuaron con los matrimonios plurales. Pero es algo que hoy no es aprobado por la Iglesia y que a partir de ese año, me parece que fueron 10 años después, fue absolutamente desestimado. Hay que entender una cosa, para Dios el matrimonio es algo eterno, no es algo solamente temporal, tiene que ver con un crecimiento espiritual. Y estas mujeres que optaron a matrimonio plural, lo escogían ellas, también tenían después facilidad para divorciarse si no estaban felices. Y se pedía a los miembros de todo matrimonio plural que siguiesen las enseñanzas de Jesucristo en sus matrimonios. Fue algo temporal y fue con un propósito de que más niños y las familias crecieran bajo el convenio del pueblo de los santos de los últimos días. Es decir, es como si en tiempos de Jesucristo solo unos pocos le siguen y creen, y hay tantas mujeres que están solas, que hay hombres que se tienen que casar con varias mujeres para que puedan tener ese sentimiento de pertenencia a familia, y para que nuevas generaciones, para que nuevas almas vengan a este mundo y puedan seguir los mandamientos de Jesucristo, para que puedan ser parte del pueblo del convenio. Esto me recuerda mucho a Adán y a Eva, cuando tuvieron descendencia. Imaginaros que Adán y Eva, la descendencia de sus hijos, pues eran mujeres y hombres que eran hermanos, era muy cercano todo. Entonces nosotros muchas veces juzgamos desde el contexto en el que vivimos, pero no entendemos más allá. Entonces, si tú crees que tú puedes desechar todas estas verdades, todo este principio, la restauración de la iglesia original, toda la revelación, todas las escrituras, incluido el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, que pretende llevar a todas las personas la plenitud del Evangelio. No pretende sustituir a la Biblia, pretende, junto con la Biblia, formar un testimonio de Jesucristo más completo, más grande. Son hermanas, la Biblia y el libro de Mormón son testamentos de Jesucristo en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Imaginaros el potencial que tiene el tener el conocimiento de los dos. Pero hay gente que rechaza todo esto por este último mandamiento, por el mandamiento del matrimonio plural, que duró solamente unos años con un propósito y que nadie quería al principio para nada, porque no lo comprendían. Al igual que al principio Abraham tampoco comprendió que tuviera que sacrificar a su hijo. En fin,
Si hay gente que se cree que sabe más que Dios, que puede aconsejar a Dios o a sus profetas, que puede dibujar cuál es el plan de Jesucristo para esta tierra, si hay gente que sabe más, es perfecto. Jamás vais a disfrutar de todas estas bendiciones, de toda esta maravilla. Que esto ha cambiado mi vida por completo. Me ha dado una profundidad mayor. A mí me ha dado una mayor profundidad sobre mi relación con Dios, mi conocimiento de quién es Jesucristo, de que hoy en día, Jesucristo vive, Jesucristo ha pasado por la tierra, ha resucitado y ha dado enseñanzas en las Américas, una vez resucitado, y ha organizado su iglesia también allí. De ahí vienen las planchas de oro, que después fueron entregadas a José Smith y traducidas. Esas planchas de oro fueron compendios, fueron escritos de antiguos habitantes de las Américas. Todo comienza con el profeta Lehi, que fue guiado por revelación desde Jerusalén hasta las Américas. Su descendencia continuó escribiendo estos anales, estas planchas de oro. Sus descendientes, los descendientes de sus descendientes continuaron, y ahí se recoge como pieza clave la ministración de Jesucristo en las Américas. Allí se profetizó su llegada. Había profetas que sabían que Jesucristo iba a llegar a las Américas y preparaban a sus generaciones, las educaban en obediencia a los mandamientos, en nobleza, para algún día poder ser seguidores de Jesucristo. Jesucristo llega allí, esto está registrado, organiza su iglesia, esto está registrado en el Libro de Mormón. O sea, imaginaros el impacto que puede tener en la vida de alguien que esto lo abraza, lo acoge con amor y le da una oportunidad a esto. Pues obviamente yo sentí que todo esto era verdad, porque yo dentro de mí estaba buscando la verdad. Cuando realmente buscas la verdad, encuentras la verdad. Pero cuando realmente buscas pretextos, buscas excusas, buscas falsas expectativas, también las encuentras. También te encuentras obstáculos. Cuando quieres entenderlo todo mentalmente, te vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar retenes, vas a encontrar paredes. Así que chicos, dejo estas cosas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días me ha edificado durante los últimos 9 años a un nivel que no puedo explicar. Me ha edificado como persona. Me ha edificado para adquirir un valor mayor de quién soy. Para saberme y conocerme hijo de Dios y vivir conforme a tal principio. Me ha edificado para terminar mis estudios, para formar una familia eterna. Y me ha sacado de inseguridades, de miedos, de oscuridad, para pasarme a luz, amor y a verdad. La iglesia es algo bueno, no es lo que pintan por ahí, al igual que pintaban a Jesucristo y a los apóstoles como herejes, como un pueblo como un grupo de santos de locos. No tengo más que añadir. En el mundo siempre va a haber oposición, ¿vale? Satanás es un ser real, invisible, no es de este mundo, pero ejerce influencia en este mundo a través de nosotros si le dejamos, y siempre va a haber oposición a la verdad. Voy a dejar el vídeo por aquí. De verdad os dejo puedo decir, mi testimonio, mi experiencia, mi palabra de que después de 9 años en la iglesia sé un poquito más, después de haber leído el Libro de Mormón, sé un poquito más que aquellos que simplemente han leído un comentario por redes o por cualquier sitio. Y de verdad, invitar a todos a que si queréis saber algo, de verdad, si algo os pica la curiosidad, porque es claro que estos temas o la iglesia pica la curiosidad de muchos y genera mucho odio por confusión, por mala información, al punto de llegar a cometer asesinatos en una iglesia en Michigan el día de ayer. O sea, por eso hago este vídeo. Porque no hay de qué preocuparse. Llevo 9 años de miembro de la iglesia y solo ha traído a mi vida grandeza, oportunidades, bendiciones. De verdad, es bueno, es algo súper bueno. No lo puedo decir más sencillo de entender. Lo único que puedo decir es que sigo siendo una persona imperfecta, pero mi capacidad de amar a mi prójimo, que al final es lo más importante, ha aumentado.
Mi valentía ha aumentado y mi fe ha aumentado y mi deseo de seguir a Jesucristo y aprender más de Él ha aumentado. Si ves algo malo en esto, pues ya no puedo decir más, pero todos los miembros de la Iglesia somos imperfectos, todas las personas de este planeta son imperfectas. Por eso somos llamados a ser parte de su Iglesia, para mejorar, para aprender, para progresar, para que veamos la vida como una oportunidad de progreso llena de luz, para que sintamos que nuestro Padre en los cielos camina con nosotros y para que no nos sintamos abandonados, para que no sintamos que caminamos por esta vida sin pena ni gloria, sin propósito, cuando no es así, cuando está todo más que escrito y hay promesas grandes para cada uno de nosotros. Así que chicos, este es mi granito de arena, espero que os haya aportado algo. Si tenéis un deseo sincero de saber más sobre esto, pues sabéis dónde encontrarme. Yo os voy a poner en contacto con misioneros o misioneras autorizadas, hoy en día representantes de Jesucristo, que comparten un mensaje del Evangelio restaurado. Y si queréis incluso tener el libro de Mormón, os podemos conseguir un ejemplar, si de verdad tenéis el deseo de leerlo y de saber más sobre ello, ¿vale? Nada, un abrazo, espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo.